Buenas noches, mi gente, amigos de otra república, amigos del Mamerto Este. Estamos acá iniciando, proponiéndoles a ustedes una nueva versión de lo que juntos hemos venido haciendo separados. Con John Forero, al que ustedes conocen con el Mamerto Este, hemos encontrado una química, tanto personal como ideológica, y decidimos unir fuerzas en pro de querer cambiar este país, de mejorar este país, de hacer un mejor estado en donde quepamos realmente todos. Entonces quiero darle la bienvenida, quiero darle un saludo especial a alguien que admiro y que ahora aprecio mucho. Con ustedes, el geólogo John Forero. Mi hermano, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Andrés, muy bacano. Y le damos la bienvenida a esto que decidimos llamar El Pensadero por otra República. ¿Y qué es eso del pensadero por otra república, Andrés? Incluso ahorita cuando estábamos acomodando cámaras nos preguntábamos eso. Bueno, chévere podernos responder eso porque eso hace parte de toda una dialéctica que nos lleva a encontrar la ontología de las cosas, de dónde vienen y para dónde van. ¿Por qué otra república, Andrés? Te quiero preguntar eso. Eso es una pregunta que me hacen mucho en redes, que por qué no le puse Nueva República, por qué no le puse Sí, ¿por qué no nueva? República. Ajá. Primero yo creo que, o sea, república como tal en Colombia tenemos, ¿sí? Digamos, se instauró, Sí. pero realmente no es la que todos esperábamos, no es la que todos queríamos. Es una república para un sector pequeño de la sociedad. Y yo creo que lo que tenemos que hacer o lo que estamos haciendo es luchar por otra, no nueva, porque no quiero que conecte con esta, quiero que realmente sea una nueva. Básicamente es una invitación a una revolución ciudadana, como le decía Rafael Correa, en el sentido de que nos tomemos el poder público realmente. Ojo, ¿y nueva implica mejor o peor? No, para mí, para ellos peor, Bueno, para nosotros mejor. Eso. Entonces, jugando a ser pitonizos, ¿no? No, realmente sí, o sea, si digamos, por usar la palabra de Petro, si la oligarquía, y si pues, lo ponemos más específicamente, si los banqueros, si los grandes industriales, si los especuladores vieran esa nueva república, para ellos sería un desastre, sería terrible. Pero el ciudadano del común, la clase trabajadora, si la viera instaurada, sería el país que todos soñamos y que todos entendemos, solo que tal vez algunos, por algunas oportunidades o más, sí la conceptualizamos. Los otros van por ahí pensando porque es el derecho de su vida, no tienen que meterse en estos temas. Por eso yo lo llamo otra, porque quiero desconectarla de la que tenemos. Es básicamente por eso. Claro, y pensadero por algo que yo creo que compartimos, Andrés, porque esta frase yo no sé de quién es, a decir verdad. Se la oí a un amigo y ese amigo me dijo que la leyó en alguna parte. Y básicamente, tenemos que investigar entonces. Correcto, sí. Y esa frase era, así como parafraseándola, porque no la sé exactamente, era como, cuidado hombres de acción, porque son utilizados por hombres de pensamiento. Entonces, cuando una persona acciona, pero no piensa ni tiene el material argumentativo, resulta siendo fácil de utilizar por otro que sí está pensando. Pero también está el tema del que se queda solo pensando y no actúa. Entonces estamos en un pensadero por otra república para eso. Y te quiero preguntar algo, Andrés. ¿Cómo te imaginas esa otra república? Básicamente, yo me la imagino una república donde la clase trabajadora no esté más explotada y esté, por el contrario, enriquecida. Esa es mi base de lo que yo propongo. Porque, al igual que tú, yo creo que las condiciones materiales son las que dan la verdadera libertad. Son las que dan los verdaderos derechos. Pero voy a jugar al reaccionario. Okay. Más de uno en este preciso instante está viendo el video y dice, entonces le van a quitar al que tiene para darle al que no tiene. Yo diría, a ver, desde mi punto de vista... Está buena la pregunta, ¿sí o no? De hecho, es la pregunta. Sí. Es la pregunta. Ajá. Entonces, si lo decimos así, como lo dirán, como tú dices, los reaccionarios y demás, es que nos vamos a ir a robarles a ellos Robin Hood. para los otros. Yo no lo veo así. ¿En qué sentido? Nosotros, y si quieres más adelante me preguntas, pero nosotros vivimos en un sistema capitalista. ¿Sí? La gente me pelea por eso, pero yo lo sostengo y lo defiendo y daré mis explicaciones si sea el caso. En el sistema capitalista, el aparato productivo realmente se divide en dos clases. La empleadora, que son los capitalistas, y los trabajadores, que somos todos. Llevamos 40 años en este país diciendo, de la riqueza que producimos entre todos, la gran mayoría se lo damos a los capitalistas y empleadores. La gran minoría se lo damos a los trabajadores.
Y entre menos sea posible, mejor. Mejor, exacto. Bueno, mejor para ellos. Sí, para ellos, ¿no? Sí, sí. Entonces lo que yo digo es, ok, hay otra forma de hacer las cosas, y podemos hablar mucho de eso, pero hay otra forma de hacer las cosas. De la riqueza producida, démosle mucho más al trabajador y le damos menos al capitalista. Cambiamos todas las relaciones sociales de producción. Y eso no está acabando con el capitalista. No, no lo está acabando, es cierto, pero sí lo hace en muchos sentidos en posición de igualdad con el trabajador. Yo quisiera en algún momento, y ojalá lo soñemos, que fuera así, que el trabajador estuviera por encima, porque yo soy de la fe, y podemos hablar de eso, de que la riqueza se produce en el trabajo, la innovación tecnológica se produce en el trabajo, los avances se producen en el trabajo, y eso está más que comprobado. Pues, por unos paréntesis que me deja hacer, lo que está pasando con Estados Unidos y China demuestra que la riqueza está en el trabajo. Ahí está el ejemplo. Es que ¿sí, no? el neoliberalismo, el capitalismo, si alguien quiere vivirlo de verdad, le toca estarse en Estados Unidos. Y no le va a gustar. No le va a gustar. Bueno, depende. Si es el capitalista, exacto, el rentista, exacto, ¿no? Exacto. Porque ahora estamos ante unas nuevas definiciones, o no nuevas, ya estaban definidas, pero la gente no las conocía. Y es, por ejemplo, los rentistas de capitales, que ni siquiera, porque hay rentistas de inmobiliario, ¿no? Han trabajado y han comprado casas y están rentando. Pero hay los rentistas de capitales. Yo lo viví, Andrés. Te voy a contar una vaina, por ejemplo. Aquí entrando en colación con eso. Hace unos días yo vi en los medios que salió y lo presentan como de una forma muy maniqueísta, ¿no? Como para manipular a la gente. Minerales Córdoba se va del país. Okay. Empresa minera se va del país. Pero yo trabajé allá. Y te puedo contar, Andrés, cómo es la vaina. En el mundo minero, trayendo a colación lo que explica Andrés, en el mundo minero hay empresas junior, empresas senior. Las empresas junior no sacan 1 gramo de mineral en su inmensa mayoría. Algunas poquitas sí. Ellas son empresas especulativas mineras. Es decir, ellas van a una zona, exploran, buscan el mineral, buscan inflar las acciones en Toronto, en Nueva York, para que otros inversionistas metan plata en la junior se capitaliza y cuando ya tiene un cálculo de reservas, venden y una mayor, una grande, una senior, ella viene y explota. Minerales Córdoba apareció después de la unión de una que era Sabre Metals con otra compañía que era Córdoba, se unieron, hubo el joint venture, se fusionó una sola empresa, inversión de capital canadiense, especulación, sí había mineral, no, así que no, pero después le contaré cómo es esa minucia de ese trabajo. Yo trabajé con un australiano, es un hablador de mierda, pero él estaba aquí en Colombia para especular. En ese proceso de especulación, ¿qué hicieron? Son los rentistas, lo que yo le decía. Gente que hace billete, se hicieron millonarios y no sacaron 1 gramo de cobre. Y ahorita vienen una empresa a sacar el cobre. Ellos sí producen, ellos sí van a producir. Esa es una vaina muy jodida en el sistema, ¿sí o no, Andrés? Sí, porque eso que tú dices nos lleva a un punto que yo peleo mucho en otra república, y es decir que este país es una bancocracia, entendiendo el concepto amplio. Minera de Córdoba, me dijiste que se llamaba. Sí. Eso no es una empresa minera, es una empresa financiera. Especuladora. Especuladora con minerales, pero no es una empresa minera, es una empresa financiera. General Motors hoy en día no es una empresa automovilística, es una empresa financiera. El gran rubro de su mecanismo son las finanzas, ¿sí? Y podemos coger muchísimas más empresas así, de ese tipo. Eso, ahí si me permites, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es? ¿Por qué pasa eso? Desde los 70 en todo el mundo, John, los trabajadores decidimos ser pasivos, confiar en el capital. Y nada más traidor que eso. La mano invisible del dios capital. Hemos creído en eso. Que como dijo Joseph Stiglitz en un chiste de economistas, es invisible porque no existe. Porque no es que nadie la vea porque sea invisible. Sí. Es invisible porque no existe. Entonces decimos nosotros, pues sí, confiemos en ellos. Ellos van a acumular la riqueza y la promesa fue que lo iban a invertir. Entonces iban a crear muchas empresas, muchos nuevos trabajos. Bueno, ya sabemos que no. ¿Qué hicieron con esa plata? Que empezaron a acumular desesperadamente. No la podían invertir en la economía. ¿Por qué no? Porque la economía estaba empobrecida, dado que nos empobrecieron. Entonces, ¿qué hicieron? La metieron en el sector financiero. Capitalismo bursátil, capitalismo de casino, le llaman a ellos. Wall Street, respondiendo rápidamente a eso, dijo, pues me tengo que empezar a inventar productos truchas, como dicen los argentinos, para que esta gente invierta. Entonces inventaron las hipotecas subprime, que llegaron al 2008, hicieron la burbuja de las .com,
aquí ponemos otro paréntesis, hicieron la burbuja, la inteligencia artificial, bueno, todo eso. Entonces las empresas empezaron a decir, en la economía real, en la tuya, donde tú y yo trabajamos, y donde los que nos están viendo trabajan, dieron, ahí no tengo por qué invertir, ahí no hay plata. Pero en cambio, especulando acá, hay billones, cientos de millones. Oye, esto es repetitivo, ¿no? Eso ¿Te acuerdas del tulipán holandés? Siempre el ciclo del capitalismo. Se acumula la riqueza, se vuelve capitalismo financiero. ¿El tulipán cuándo es que fue? 1800, sí, 1800. Sí, 1800 se lo tengo entendido. Pero siempre ha sido así, siempre ha sido así. O sea, yo te digo algo, por ejemplo, una especulación absolutamente ridícula de nuestra era. La compra de AOL por Time Warner. Una compañía que llevaba un año comprando un monstruo como Time Warner. O sea, eso no cabe en la cabeza de nadie. No tiene sentido. DeepSeek, ¿qué demostró? Que la inteligencia artificial era una burbuja. Es una burbuja, es carreta que valga todo eso. Exactamente. Pues yo hice esta vaina con 6 millones en un garaje, porque allá se están gastando 500 mil millones para sacar una nueva empresa. Burbuja. No es de otra, es el sentido del capitalismo. Porque yo tengo una tesis, tú la conoces. Para mí, capitalismo funcionalmente significa una cosa. Explotar al trabajador, es decir, pagarle lo mínimo posible, como tú dijiste, y estafar al consumidor. Aquí nadie me sale el cuento que si yo vendo un carro chatarra en $1 millón, me van a decir usted es mucho estafador, me van a decir usted es el mejor vendedor del mundo, no, hombre, usted es una barraquera. El lobo del Parkway. No, exacto, sí. Eso me van a decir. Bueno, eso es el capitalismo. Entonces vivimos en una sociedad en donde entre unos y otros nos vivimos estafando y entre unos y otros nos vivimos explotando. Oye, es que la nueva literatura ayuda a eso, ¿no? La nueva literatura. A las 5 de la mañana, pues claro. El monje que vendió su Ferrari, y ni tan nueva, piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Cuando uno empieza a ahondar en los detalles quién era Napoleón Hill y por qué, uno encuentra cositas que sirven, ¿no? Pero son poquitas, ¿no? De piense pero positivo. Es como que un amigo le un consejo a uno. Eso es un consejo, es una maricada, o sea, agarre Oiga, no tome tanto y trabaje más. Pues sí. Va a ayudar. O sea, agarre eso y escriba 10 libros y haga rico con esa vaina. Porque es que hay algo que pasa, que es que, digamos, los que nos apasiona la historia, y los que nos apasiona la historia desde el punto de vista marxista, es entender los procesos, sobre todo los largos. A nosotros en los 90, ¿qué fue lo que nos dijeron? Venga, el neoliberalismo va a llegar a Colombia. Bienvenidos al futuro. Los empresarios son los visionarios, son los genios. Déjese llevar. A ellos. ¿Qué van a hacer ellos con eso? Invertir, crear muchos empleos, buenos salarios. Eso fue lo que ellos dijeron. Usted y yo en este momento deberíamos estar llenos de plata, porque los capitalistas iban a ser tan inteligentes que todo lo dijeron. Cuando se descubrió que eso era mentira, porque empezaron a gastar la plata en paraísos fiscales, en consumo suntuoso, como decía Adam Smith, que empezaron a decir, no, es que es culpa suya. Es culpa suya. Es culpa suya. ¿Por qué no madruga, huevón? ¿Por qué no madruga lo suficiente? ¿Cómo así que no ha leído 40 libros este año? ¿Cómo así que no ha hecho 3 maestrías? Usted no es de los que se lava la cara con hielo a las 4 de la mañana, está jodido. Entonces es culpa suya. Todo eso, ¿cómo fue que me lo dijo un amigo? Profetas del capitalismo me lo dijo una vez. Lo que están tratando de hacer, y esto es muy importante, y es esencia de otra república, lo que están tratando de hacer es que el colapso del sistema, que el fracaso del sistema se individualice, caiga sobre cada uno como persona. Es que usted es el que falla. Pero aquí lo hemos dicho, John, si tenemos un sistema económico que nos cobija a todos, porque en eso Marx tuvo toda la razón. La belleza del capital, en términos irónicos, es que transforma toda la sociedad. Eso no había pasado antes. Entonces lo que nosotros decimos es, si el sistema está dejando por fuera de los beneficios al 90% de la gente, el problema del sistema. Si usted me dice, no, es que instauramos un sistema y el 10% de la gente no cayó, bueno, es culpa de ese 10%, está bien, pero es que el 90%, a veces otros dicen el 99%, están por fuera, no están obteniendo los beneficios, no están obteniendo las ventajas, pues es culpa del sistema y por eso tenemos que cambiarlo y tenemos que pensar para crear. Oye, ¿usted no le llama la atención que cada vez que hay de estos ciclos en la caída, todo el mundo, venga, ¿dónde era que tenía el libro de Marx? ¿Dónde era que todo el mundo vuelve y busca a Marx? Porque von Mises, ni los que llegaron después como Keynes, Hayek, han dicho lo que es y lo que dijo Marx, porque él fue el que se inventó la palabra capitalismo, de
el hecho de que sí, en la buena voluntad del que pone el dinero y va a tener los medios de producción, va a recaer esa posibilidad de que todos seamos ricos, cuando no es así. Marx lo decía, él va a buscar gastar lo menos posible para producir lo máximo y sumado a eso, crear en el imaginario colectivo necesidades que no hay. Entonces aparecen cosas como poniéndola en contexto a hoy, porque habrá gente que dirá, bueno, pero eso cómo lo entiendo hoy. ¿Usted ha visto que ahora la gente anda con un termito así, de Stanley? Ajá. El comercial fue bueno. Ujú. Apartamos de eso, hay que reconocerlo. ¿Cómo es eso que se incendia un carro, se quema todo y el man llega y saca el termo y tenía hielo por dentro? Pero Stanley, Está bueno. eso sí, está bueno, ¿para qué? Pero otra gente hizo la misma vaina y se volvió una moda que volvieron necesidad. Entonces, yo tengo sello para una tienda y compro agua, o busco una llave, o me aguanto hasta que llegue a la casa, estoy en la ciudad. Otra cosa, el que vive en situación compleja en Gaza, en Somalia o algo por el estilo, no es necesidad. Entonces, caemos en ese juego del deseo. De yo deseo y quiero, y cuando una persona cumple su deseo, lo decía Schopenhauer, aparece otro deseo. Y aparece otro y entonces se vuelve insaciable. Y eso es lo que sostiene esa dinámica del capital, y es una dinámica que se rompe cuando usted no tiene para cumplir el deseo. Por eso alguien decía, enfermedades mentales como la depresión es de ricos, porque un pobre se levanta y tiene que moverse para seguir viviendo. Ese tipo de cosas pasan. Entonces, esa otra república que estamos hablando, que nos estamos pensando, es otra república para ¿quiénes? Para los trabajadores, John. Totalmente. ¿Quiénes son trabajadores? Los que viven de su fuerza laboral, es decir, de su labor. No importa lo que se gane. No importa lo que gane. Si un capitalista, ¿quién es, John? Quien tiene los medios de producción, quien tiene el capital. Por decir algo, era una frase que me dijo alguien alguna vez y todavía la pienso y trato de darle, pero o sea, me saca la piedra porque no le dije yo, sino la dijo él. Sí. Y fue demasiado buena y de haberla dicho yo. Pero no, la dijo él. Dígale en chino para que sienta que... No le voy a decir quién fue, eso sí, tampoco le voy a dar publicidad, pero fue muy buena. Él dijo, un capitalista es aquel que puede poner a otros a trabajar para él y no tiene que trabajar él para vivir. Y tiene toda la razón. Entonces alguien me dijo, pero Elon Musk trabaja. Sí, pero Elon Musk no tiene que trabajar. Elon Musk se puede ir a dormir el resto de su vida. 800 generaciones. Y no tiene que trabajar. Un capitalista es eso. Es alguien que tiene la capacidad, los medios de producción para que otros lo trabajen y él pueda vivir sin trabajar. ¿Sí? No, hay otros que no. Hay otros que nos toca es de 8 de la mañana a 5 de la tarde o el horario que sea. Y ahí entra llamémoslo así, un argumento tipo María Fernanda Cabal. Pero es que el capitalista está arriesgando plata. ¿Y el trabajador que arriesga, Andrés? Todo. Yo vivía muy cómodo con mi esposa en un barrio que se llama, en un municipio que se llama Chinacota. Yo soy John de Norte Santandereano. Exacto, a mí me gusta ¿sí? En estas urbes me enloquece. Y le salió un trabajo, y era bueno, y era algo que quería. Algunas veces les toca a ella, todas las veces nos toca a nosotros. Entonces yo, bueno, pues nos vamos. A mí no me gusta Bogotá, pero nos vamos para allá. Y bueno, mira lo que salió. O sea, nos tocó mudarnos. Venir a buscar acá un apartamento, arrendar, todo eso, ¿sí? Tener una vida allá y cambiarla. Y no estoy molestando, o sea, ¿qué tal que la empresa se quiebre? Por decisiones gerenciales. Entonces yo no estoy arriesgando. Claro. Me quedo aquí amarrado a un contrato de un año, que ¿cómo voy a pagar? Si es que las empresas no se acaban por decisiones del sindicato. Las empresas acaban por decisiones gerenciales. Primero acabaron los sindicatos. Claro, exactamente. Sí. Entonces, cuando me dicen, el capitalista arriesga plata, vale, yo estoy arriesgando mi vida. Y mucho más importante eso, creo yo, la vida de mis hijos. Yo no tengo hijos, pero estoy hablando en general. El desarrollo familiar. El desarrollo familiar. Entonces, mi hijo quiere ir a la universidad, estoy hablando en general. Entonces, me meto en un contrato con un crédito en el ICETEX para poder pagarle la universidad a él, y el bruto de mi jefe, dueño de la empresa, hace un mal negocio y se cae. ¿Eso no es un riesgo para mí? Pero hay otra cosa, Andrés. Es que dentro de ese relato, esa narrativa de una persona como Cabal, está metiendo a un emprendedor pequeño en la misma canasta de un capitalista. No, y es diferente, porque es que un emprendedor está arriesgando. Y es un trabajador que arriesga sus ahorros. Exactamente. Arriesga un capital. Es un trabajador con empresa. Pero si uno ve, por ejemplo, la historia de Uno, tiendas de Uno, ¿cómo nace? Eso es del grupo Santo Domingo. Exacto. Santo Domingo no dijo, voy a vender el carro para empezar el negocio, voy a arriesgar capital. Él fue al banco y sacó un préstamo.
sobre una garantía de un negocio que va a andar. Exacto. El negocio empieza a andar, él no gastó un peso, No. él agarró acá, puso allá Exacto. y llegan las ganancias. Claro. Eso es un capitalista. Exacto. Ese señor que tiene una miscelánea hoy, que está arriesgando No, un capital y tiene es un 2 trabajador empleados, con la empresa. es un trabajador que decidió emprender. Totalmente. Por eso hay algo importante en eso que tú dices, muy importante. Yo creo que es uno de los puntos, porque me dicen, no, es que en sus ideas, y seguramente las hablaremos más adelante, que subir el salario mucho, bueno, todo ese tipo de cosas, va en contra del pequeño empresario. El pequeño empresario está 99% conectado con el trabajador en sus intereses que con el gran capitalista. Claro. ¿Sí? Es como una frase de alguien que tú sigues mucho, que es de Diego Rusarín, tú y yo estamos más cerca del mendigo de la esquina que de ser Elon Musk. Sí, muchísimo más cerca. Sí. Y tiene toda la razón. Y eso pasa también con los pequeños empresarios, que yo los llamo trabajadores con empresa. Porque es que un pequeño empresario, si no se levanta a trabajar, esa empresa de quiebra. Él es parte esencial. Y puede ganarse 60 millones de pesos mensuales, pero tiene una zapatería con 15 empleados. Esos 15 zapateros les interesa que el negocio siga. Claro. Y el dueño también. Pero ahora, el capitalista lo ve usted como un recurso humano. Un recurso humano. Y hay otra cosa con el ejemplo que tú das que es muy bueno, que conecta con lo que hablábamos atrás. Y es, no puedo hablar del caso específico de uno porque no lo conozco a profundidad, pero en el 90%. Pero con la minera que mencionaste sí lo podemos hablar. Uh-huh. En el 90% de los casos, el capitalista no le interesa el mercado. Le interesa el mercado financiero. Es decir, en el ejemplo de uno, a él le interesa más poder coger la empresa, coger la garantía para un megapréstamo, por ejemplo. Le interesa más sacar las acciones, una IPO, y sacar plata de esa venta de acciones. Eso se veía en el ejemplo que le estoy dando minero. Exacto. Eso se ve porque el CEO de una compañía junior de exploración, uh-huh, que básicamente es especulación, y lo recalcaré siempre toda la vida, ellos se levantan en la mañana a ver a cómo está la acción. No les interesa más. Y yo vine, mire cómo son las vainas, güey. O sea, cuando yo estaba trabajando allá como geólogo, yo tenía un mal que era el status, pero el bolsillo pelatus. Entonces, claro, yo era el super geólogo hablando inglés, todas las semanas atendiendo inversionistas que llegaban con un qualified person, porque eso lo tuvieron que poner, porque en los 90 hubo una estafa hermosísima en Indonesia con este tema minero, después le contaré. Sí, claro. Fue una vaina muy tesa, muy bacana, muy bacana. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? Pues que cuando llegaban ellos, yo tenía que, como cuando usted va a vender este negocio, ya viene el que va a comprar barra, trapee, ponga esa mata acá, tal cual. Llévelos por donde está ese afloramiento, llévelo por donde se vea. Y los datos no se inflaban en ese caso porque estaba de mi mano mostrarlo, pero se mostraban de una forma muy bonita, o sea, se manipulaba la información. ¿Para qué? Para que el precio de la acción suba. ¿Y cómo tienen al profesional ahí? Con opciones. Entonces a usted le dan opciones. Las opciones no sirven para un carajo. ¿Por qué? Porque las opciones es para que usted se ponga la camiseta de la empresa, trabaje más porque algún día la vamos a vender y ahí le vamos a tirar un esquilo. Básicamente así funciona. Pero yo le quiero hacer una pregunta en torno a eso. Déjame terminar de hacer la pregunta. Hágale. El capitalista, como los que tú mencionaste, están interesados en la acción, en el mercado financiero. No en sacar el cobre, ni en los empleados, ni nada. Ni de uno en vender. Uh-huh. Eso tengámoslo claro. De uno no le interesa vender. Pero en cambio, por eso a ellos no les interesa que el mercado crezca, sino que se mantenga. En cambio, el trabajador zapatero que tú pusiste, cuando a mí me dicen, pero es que y espero que más adelante lo lancemos, John, cuando usted dice que el salario mínimo tiene que subir el 20% al año, va a quebrar al zapatero. Una aritmética simple, esto va a ser una ofensa para alguien que sabe matemáticas como usted. Él le va a subir el salario a 15 personas, pero su demanda, o sea, la gente que le compra a él, va a subir la circulación del dinero. Exactamente. Entonces, por eso digo que los intereses del pequeño trabajador que tiene empresa está conectado con el trabajador normal y no con el gran capital. A mí me pasó una vaina súper llamativa en la marcha del 1 de mayo, le cuento, eso está por ahí en un video. Me encontré con una persona que vendía gaseosa en la marcha, ahí por la 7ª, estaba en Bogotá. Creo que fue el 1 de mayo, sí, bueno. Y estábamos hablando del tema de la reforma laboral, la consulta, y yo me acerqué a preguntarle a él. Me gustó mucho su respuesta. ¿Por qué? Porque cualquiera creería que la consulta y la reforma laboral
a un independiente, que eso es otro tema para hablarlo como en 80 videos, la economía informal o la economía popular no le interesa porque no le cobija, porque ellos salen a vender, si venden vivieron y si no vendieron no me vivieron. Pero le quise preguntar y él me dijo, claro, a mí me beneficia. Entonces yo le seguía preguntando, ¿por qué? Un tipo que estaba vendiendo Vivesía en gaseosa en la calle entendió muy bien cuando llegó y dijo, porque si los empleados de acá donde yo estoy, de estos bancos y esto, ganan más, van a tomar más gaseosa, van a tomar más Vivesía y entonces yo voy a vender más. Eso es todo. Ya, eso fue. Ahí está. Ahí está. Se acabó la clase de economía, no vayan a la universidad de estudiar economía, ahí estuvo. Pero hay algo que podemos decir, digamos, ahí podemos profundizar y es, si nosotros lográramos eso, John, si usted y yo lográramos eso, ¿sí? Salario durante 4 años va a subir el 20%, la gente empieza a enriquecer. Ahí tenemos que llevar esto al siguiente paso. Claro. Y es entender la responsabilidad del consumo que tenemos con trabajadores. Si usted le da más, o sea, el neoliberalismo en Colombia hubiera funcionado de alguna manera para las mayorías si ellos hubieran cumplido con el objetivo de invertir. Lo que pasa es que se derrocharon toda la plata y se la gastaron y la pusieron en paraísos fiscales. Y se la gastaron afuera. Y se la gastaron afuera, que es peor. Nosotros no nos puede pasar igual. Si nosotros enriquecemos a la clase trabajadora y empezamos a comprar lujo y a gastar no hay educación lujo, financiera. Y no hay educación financiera, en vez de apoyar al empresario colombiano, al industrial colombiano, también la embarramos, porque todo es así. Entonces, en ese sentido, cuando yo digo otra república, es de trabajadores, pero yo concientizados. No quiero usar esa palabra, pero por lo menos, bueno, no sé, un sinónimo de educados, porque no quiero venir aquí a darme latino, pero sí tiene que ser personas con conciencia de lo que estamos haciendo, porque los procesos políticos son masivos. A mí no me sirve de nada que usted o tú, yo dicen, de ahora en adelante vamos a comprar colombiano. Eso no va a cambiar nada. Es cuando somos todos que tenemos un impacto. Por eso, en el ejemplo para cerrar y escuchar tu pregunta, si un empresario, digamos aquí este bar que estamos en Lubianca, para que sepan que vengan. Lubianca, buena cerveza, ¿vio? Si estamos en este bar y llega una ley y le dice, bueno, usted tiene que subirle el salario mínimo 20% a todos acá, y nadie más lo hace, pues seguramente él se quiebra. Pero es muy diferente si todos lo hacemos, si todos subimos los salarios, si todo el mundo tiene más plata. De pronto tú y yo no estaríamos tomando 2 cervezas, sino 4, por ejemplo. ¿Sí? Ese es el punto. Es una república de trabajadores, pero en gran parte, John, concientizados de los asuntos sociales. Eso es muy importante y por eso yo decidí en redes y por eso pues estamos en esto hoy. Claro, y ahí entra otra cosa a colación. En un proceso de esos donde fue mejorando el salario, el dinero empezó a rodar, empieza a moverse un comercio, una economía diferente, aparece un segundo estadio muy importante que ni siquiera es segundo, puede ser paralelo a este, y es que tienen que haber nuevos medios de producción con control estatal, pero el control estatal entendiéndose como el estado de los trabajadores. Es decir, que el mismo país produzca con alianzas, joint venture con empresa privada, etcétera, pero que produzca de tal manera que el dinero que se gasta siga circulando. O sea, se queda en el país. Se quede en el país y aparte de que se quede en el país, va a empezar a generar excedentes que van a permitir salir de una forma más allá que solo mandar aguacate, limón o café. Claro. Es que uno de los grandes problemas que tenemos, porque digamos que nosotros hiciéramos eso, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, la energía deberíamos nacionalizar. Luego hablamos de eso porque tú eres experto en ese tema. Que los bancos deben ser nacionalizados, ¿sí? Pero digamos que hay muchos sectores que podríamos pensar así y dejamos los bancos privados. ¿Qué problema tenemos en Colombia? Gravísimo, que es un problema de la bancocracia mundial. Que los bancos no convierten el ahorro en inversión. Es decir, no le prestan a nadie que quiera invertir. Es uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia. Aquí el banco, no es el chiste, ¿no? Le presta al que no necesita o al que va a parrandear. No es más. Pero que aquí un banco le preste a alguien para incentivar un proyecto. O el Estado favorece a la banca privada, como pasó en pandemia con Bancoldex. Este tema que coge Duque y salva a la banca privada y el país aquí. Exacto, emitiendo. Eso me parece terrible. Eso me parece una de las... O sea, Marx, que tú y yo tenemos una... Marx nunca le gustó el Estado. Lo odió, de hecho. Y lo odió por razones obvias, porque lo persiguió hasta más no poder. O sea, hizo la vida imposible. Sí. ¿Cómo le va a gustar? ¿Cómo le va a gustar? Sí. Él sufrió lo que se llamó los decretos de Karlsbad, que es como esta restauración conservadora en Prusia que prácticamente... Arrancaba un periódico y a los 15 días le tocaba cerrarlo y vaya para otro lado. Marx nunca habló del Estado bien. De hecho, son las dos famosas frases, ¿no? Que el Estado es donde se mezcla, es la telaraña que interlaza los
los intereses de la oligarquía. Bueno, esa era de la burguesía. Esa era la versión de él. Y hasta ese momento, él no estaba equivocado. Sí, no es por adorarlo más, pero es verdad, o sea, hasta ese momento no estaba adorado. Fue en los 30 cuando Roosevelt y otros, incluso la Unión Soviética, dijeron, oiga, el Estado puede ser un aparato para desarrollar la nación. Puede ser un aparato que sirva en beneficio de la nación, ¿sí? Esa es la lucha en la que nosotros estamos hoy. Todos queremos el Estado para nosotros, todos. Ese cuento de odio el Estado, pero me voy a lanzar a presidente. O sea, mi ley. Soy el topo del Estado, pero estoy ahí. Pero estoy ahí y feliz. Y aquí nadie me va a sacar. Yo tengo la tesis de que un político de derecha es un trabajador que las empresas grandes no quieren contratar. Entonces lo mandan para allá a que le haga sus cosas en el Estado. O es un lobista sí, para el capital. Exacto, eso no es más. Entonces nosotros queremos el Estado para nosotros, es decir, para las mayorías, no para yo. Sí, no tenga para cuidado mí, porque una vez van a decir, ay, esto sí. No, para los trabajadores en general, que sea un mecanismo de desarrollo para los trabajadores. Si hacemos eso, ahí voy a ser un poco crítico con el presidente, que todo el mundo que me conoce sabe que lo respeto, lo admiro, lo defiendo, pero si vamos a hacer eso, nosotros no podemos tener miedo de tomar las medidas que hay que tomar. Por ejemplo, el crédito público. Ni hay que pedir permiso. Ni hay que pedir permiso. El crédito público. Entonces, el Banco de la República fue un banco de fomento en Colombia. Bueno, ahí entra una vaina interesante que la vamos a ver en el mediano plazo y es la entrada a la banca con los BRICS. A ver qué pasa, ¿no? Es un tema interesante para verlo. Yo no tengo todavía las herramientas como para decir va a pasar. Nadie las tiene, porque no sabemos cómo hacer, pero el simple hecho de que nuestro acreedor principal, que yo me atrevería a decir único, ahora tiene una competencia, es bueno. ¿Sí? Porque si usted solo tiene a alguien que le preste plata, pues le dar por la cabeza cada vez. Hoy de hecho estaban hablando del altísimo costo de la deuda pública. Y ya hay otro que allá le dice, oye, pues yo le presto más barato. Ya estamos bien. De hecho, hace poco estuve en un live bien grande que alguien me decía, un amigo de nosotros, que a quien mando saludos y me das permiso, el grandísimo Rich Opina, y él me decía, es que a mí me da miedo lo que Estados Unidos nos vaya a hacer. Yo le decía, Estados Unidos es montado. Es como el grandulón que hace bullying en el salón. Pero cuando usted le habla de todo a tú, baja el tono. Oye, usted está acompañado de otro grandulón, entonces a ver qué va a hacer. Ya salió hoy, o ayer, no me acuerdo. Está en el tiempo, que yo no leo. Yo te conté. $1.000 millones está dispuesto ya a prestarnos Estados Unidos para programas de desarrollo acá. Entonces, como es relaciones de poder, lo que toda la vida hemos dicho. O sea, póngase en una posición de poder y el que era tan grande y tan poderoso, pues se da cuenta que no. Todos los imperios caen. Yo quiero redondear con esto, ir cerrando, y porque cerrando la luz se nos está yendo, y como se pueden dar cuenta, nosotros somos dos youtubers de escasos recursos. Tenemos una cámara y otra cámara, eso es todo, y estamos en una locación que nos prestaron, por eso le damos las gracias a los compas, a los camaradas de Lubianca. El tema que quería poner en consideración ya para cerrar aquí unos minuticos más es hay una leyenda negra, eso lo hablaremos en otro momento, en torno al comunismo, al marxismo, al materialismo, y todo es Cuba, Venezuela, y ya todo está mal y todo está mal. Pero hay algo que la gente, gracias a China, a muchos influencers gringos que fueron a China, están entendiendo que la aplicación del socialismo, del comunismo, del marxismo, tiene que ir según las condiciones materiales de cada territorio. No es lo mismo la Unión Soviética, Corea del Norte, Vietnam o China, ni va a ser lo mismo en Colombia, no sabemos cómo llegue a ser. ¿Por qué? Porque aquí hay que tropicalizar el tema. Y otra cosa también para que usted la redondee y la explique. No existen países comunistas porque no hemos llegado al comunismo en ningún lado. Nunca hemos llegado allá. Si nosotros, y digamos que hay una visión de eso, el llegar al comunismo es algo que se construye día a día. No es un plan de, bueno, el primer año vamos a hacer esto, el quinto año vamos a hacer esto, el 10º esto y ya. No. De hecho, los chinos lo dicen todos los tiempos, cada vez que le hacen un plan quinquenal. Bueno, aquí vamos y pues según esto, pues vamos por acá. Sí, o sea, están construyéndolo todo el tiempo. El capitalismo fue así, la democracia fue así, todo fue así. Pero digamos, mire, uno de los profesores que yo más admiro y tengo la fortuna inmensa de estar en contacto con él es Richard Wolff. Él fue el que me volvió mi máxima influencia en la vida. ¿Que lo tiró? Sí. sí. De hecho, cuando empecé,
Otra república es casi que una copia de lo que le hacen en Estados Unidos. Me dijo, no lo haga, no lo recomiendo. Yo lo empecé a escuchar a leer una frase en una clase y él dijo, el milagro del siglo XXI es la China. Entonces nadie lo debate. Pues sí. Y el del siglo XX la Unión Soviética. Y yo, epa, esto ya me empieza a replantear todo. No vamos a hablar mucho, pero dejemos solo una idea. En 1917, Rusia era un país como Colombia, muy rico en un pedazo, pequeño, y rural. Pobre y rural por el resto. En 1900 lo tomaron los soviets, lo tomaron los bolcheviques. En 1960 pusieron el primer hombre en la órbita espacial, el primer satélite que es el papá de todas las telecomunicaciones. ¿Me puede explicar usted cómo es un fracaso que de 1917 a 1960 pase eso? En un país como el nuestro que no es capaz de hacer un puente. O sea, nosotros con qué aire de superioridad miramos ese proceso de aquí vamos a ver un puente y ellos pusieron un satélite. No vaya tan lejos. 1976, ¿qué era Colombia y qué era China? Bueno. China era más grande, pero Colombia estaba en teoría mejor. ¿Cómo es Colombia y cómo es China hoy? ¿Cuál es esa relación? Corea del Sur también. ¿O es que el estado es pequeño en Corea del Sur? O si quieren y alguno le va a dar rasquiñita. El proceso venezolano es distinto y ha cometido unos errores. ¿Por qué? Porque no tomaron en consideración lo que dijo Marx. Y es que si van a llevar el socialismo a cualquier lugar del mundo, hay que adaptarlo a sus condiciones materiales. Muchas personas llegaron a Venezuela con el socialismo queriendo implantarlo tal cual como en las repúblicas soviéticas, y no fue así, sumado a los problemas obvios que tenemos acá como países suramericanos, hispanoamericanos, pero hoy en día yo veo que la curva en Venezuela está siendo así. Están reindustrializándose. Está siendo un tema muy llamativo y esa es una vaina que en 5 o 10 años vamos a mirar para atrás y ay, ¿dónde está el presidente imaginario de este mundo que cambió todo? No sé. Bueno, ¿cómo considera usted, Andrés? Podemos cerrar este programa, ya nos quedamos sin luz, hermano. Ya nos quedamos muy bacano. Luz. Este va a ser el primero de muchos pensaderos por otra república. Así que, Andrés, muchas gracias por la confianza. Y a ustedes también, muchas gracias por la confianza. Recuerden suscribirse a los canales de Andrés Arellano, John Forero, el Mamerto Este, Otra República, y ahí vamos a estar conectados siempre. Y vamos a tener estos espacios también en vivo, muy pronto, ahí les estaremos contando. John, vamos a construir otra república. Otra república, así es. Gracias.